¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer de poder estar en compañía de ustedes en esta jornada fría. Yo tengo que decir, vine más abrigado de lo que corresponde incluso a la temperatura, porque esta mañana me agarró desprevenido. Ah, hizo frío. Vos sabés que esta mañana el frío atacó. Cuando yo llegaba al canal, no. Al salir a las 7:30 estaba ya... Sí. Estaba Lo que potente, sé así que que hubo estoy viento. un poco indispuesto No, ya de la sí. garganta, así Viento. que A las 6 de estén la atentos a mañana las sorpresas. había hasta haciendo por lo menos 6 grados así de térmica. Sí, yo cuando llegué Marcaba al 8 canal... supuestamente, pero por lo menos 2 grados menos. Claro, así. cuando yo llegué al canal, la A las sensación 6. térmica era de 8 grados. Y al salir era exactamente Sí, eso. eso te digo. Sí, llegué a las 6. Y el viento estaba, No. El viento muy sur. cerradito todo. Pero el pronóstico de lluvia lo que... No, ay, no se cumple. No. Incluso para mañana había, Al menos pero acá, no. ¿verdad? Por lo menos esta zona, ¿no? Afortunadamente. Pero viste que los reportes que nos envían pues, vía WhatsApp de todo el país. Y ninguno habla, por ejemplo, que No. acá lloviendo, en fin, Es lo que raro. te dice, ¿no? Y estaba, bueno, en estos días persiste, digamos, levemente el tema de que en Ciudad del Este estamos teniendo prácticamente otra situación del tiempo, ¿verdad? Ayer 10 grados de diferencia entre Asunción y Ciudad del Este, Sí, algo que increíble. es, o por lo menos no es típico, ¿verdad? Es relativamente atípico. Y hoy había una diferencia otra vez de casi 6 grados. ¿Verdad? Entonces, habla que en el este del país el tiempo está más agradable para algunos, ¿verdad? Claro. Yo les pido, por favor, que estén atentos al grupo de Estamos WhatsApp y a las sorpresas, porque, Atentísimos. como quien diría, me quiero engripar. No, no. No, Y no. ese es complicado, porque... Pero no sé si te va a pasar. Mira, un saludo a toda la audiencia, creo que nos saludamos todavía, pero no sé. por lo menos es una situación súper recurrente. Hay muchísima gente que está arrastrando cuadros de la garganta, no sé si es tu caso. Sí, Yo vos sabés estoy que hoy hace estoy... 3 semanas literalmente. Me están vacunada. ardiendo igual, los tos. ojos, la igual garganta. venís. Claro que vengo, Sí. claro. Ok. Tengo todavía voz. No, para recalcar, que Mar. no va, No, claro. yo, Ah, les claro, digo, un de buen todas formas, mensaje, yo es te verdad. recomendaría, Mariana, descansar, porque los cuadros son súper contagiosos. Vos sabés Sí, que a pero mí si son generalmente, virales, total. Probablemente nosotros que compartimos maquillaje, por tu culpa estoy así, no por el tiempo de esta mañana. a mí Ah, generalmente sabía. pues, el viernes Te me abrazaba más agarra, rápido. el viernes me agarra la recaída ya. Te Ay, aviso vos nomás. empezaste, es verdad. Ay, ya. Claro, el viernes le agarra la recaída este. El viernes me agarró la recaída. La re jodida lo que te agarra el viernes. No, no, en serio. Hace Bueno, 15 días tengo la tos, esa que no me la Ah, puedo sí, yo sacar. también. En un rato vamos a hablar de un tema que tiene que ver con educación también. Y señores, autoproclamados prácticamente, o sea, hoy, hablando en Encarnación, uno de los candidatos a la cartera, Oye, prácticamente acá anunciando que hay es que el decir ministro, que ¿verdad? hoy fue hacia el sur el tema, ¿verdad? Uno ya tiene dignidad ahora y no quiere ser senador. Así Tapúa también fue el discurso. Otro se autoproclamó ministro. Y anunció ya el primer paso, me parece, a su candidatura a presidente de la ANR hoy. Habló el Sí. presidente de la Sí. República, el actual presidente de la República. Sí. Y que va... Todo encamina, digamos, y que va a fortalecer el no movimiento solamente- para las claro, intendencias. Que va a continuar en el sentido de, digamos, porque había todo un debate, entre comillas, entre que si él dejaba, digamos, la lucha política y se dedicaba a su empresa O al fútbol. o al fútbol, ¿verdad? Que también es otra, ¿verdad? Y si se quedaba en la política, digamos, ¿verdad? Y con el discurso hoy, creo que queda más en evidencia que él se queda hasta el 2020, por lo menos, ¿verdad? Pero A ver, él además va, por lo que dijo, habló de la Junta de Gobierno, habló Sí, del y de las partido. municipales, municipal. que va a acompañar a las candidaturas, Sí. ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Entre ¿Cómo? paréntesis hablamos de las declaraciones de Horacio Cartes, ¿verdad? Claro, Que de la lo- audiencia sí, siguió. decía yo, del bueno, presidente de la nosotros República. asumimos que la gente Claro, sabe. no, no, yo decía el presidente de la República, lo dije en un Ah, instante ya. que él anunciaba. Ok. Ahora, pongámonos en esta posición. Se habla de su posible vuelta al fútbol también, Sí. ¿sí? Sí. Y Sí. muy fuerte. Y muy fuertemente. Hoy se anuncia que en septiembre se va a ser el director técnico de la selección nacional, Habló el presidente de la APF. de la APF. Hoy anunció en septiembre. Sí, Sí. primera En fecha agosto FIFA. Horacio dice, ¿verdad? Cartes deja el poder, Sí. así como está la cosa, el señor no asume como senador, no va a ser vitalicio, evidentemente, y va al fútbol. Según una con flecha de la gente, ¿verdad? Me estás mirando mucho la pelada, Felipe, así que te pido No, que te para calmes, nada, por tu- favor. tu camisa. Si te rebota, avísame. Bueno, me encandila. Si te encandila, me avisas. Y hoy anuncia que prácticamente él iría, o por lo menos habla de una lucha De liderar para el la, proceso, junta por de la lo menos. para la Junta de Gobierno y las intendencias. No es menor recordar que su plataforma de inicio político fueron las elecciones a intendente y a partir de ahí se hizo el capital junto con la popularidad que ganó con el fútbol, Con el fútbol, y sí. justamente con la selección nacional. Claro. Entonces, mientras se habla de fútbol, se habla de intendencia, junta de gobierno y también anda dando vueltas la idea de una posible reforma de la Constitución Nacional, que no se deje de estimar que
esto pueda ser parte de un proceso que después impulse, porque no Un una punto que reelección. mencionó para mí, que es interesante, que a lo mejor no todos agarramos, tal vez en su real dimensión, fue el tema de la figura esa que usó del otoño y la primavera, ¿verdad? Mm. Planteó la caída un poco de la hojarrasca, que es esa hoja que está de más, ¿verdad? Y que, bueno, tipo, tapejonte, ¿verdad? Claro, Pero cuando va- quieran volver, se saquen sacude el árbol, número. se sacude el árbol, caen, Queda lo que queda es lo claro, que florece en primavera. Claro, queda la hoja, digamos, sana, ¿verdad? Y después también dijo muy claramente, ¿verdad? Se pueden ir ahora, pero después cuando vuelvan, saquen número, ¿verdad? Y, Como la carnicería, ¿verdad? y habló Por también, orden de llegada, después otra vez se dice. y habló claramente de su postura ante el presidente de la República, Sí, electo. Sí, totalmente. Ya marcando él también la distancia que hasta aquí había sido y todo muy también, conciliador y también toda la mencionó el historia, tema de las elecciones generales, ¿verdad? Claro, mencionando eso, si Santiago Peña ha ganado, ustedes piensan que ellos nos van a Claro. apoyar, no, tiró números de Alto Paraná, habló de alguna Habló que cuestión en de realidad el Itapúa, desempeño en ITT en algunos eh, departamentos fue, para, entonces- entre comillas, castigarlo a él como Y senador. Ya habló de puso, muchos ¿verdad? mensajes de reflexión también, citó al Papa Exacto. Francisco, habló de dar la otra mejilla. yo lo Después de- escuché místico hoy al presidente para tratar de tirar Reflexivo algunas por lo cosas. menos, ¿verdad? Por lo menos yo Algo, digo ¿verdad? reflexivo, Algo mismo, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Bueno, y vamos a hablar de ese tema, por supuesto, a lo largo, pues es, digamos, una primera jugada política, por un punto dijo, yo la verdad ya no, a mí la verdad ya no me gustaría ser Sí. No me senador. gustaría ser. Sí. Entonces eso también Para habla. sentarme a hablar nomás con otra gente, Claro, mencionó a senadora y todo. Nicanor ya dijo que no está en su agenda. Mm. Horacio Carte con esto dice, Claro. tampoco en la mía. Mm. Entonces, de Y largo lo no me otro, llama, ¿eh? cerrando lo que vos mencionabas, cerrando nada más y adelantando el próximo bloque, lo de Eduardo Peta, se habla fuerte, pero él ya está Él lo hablando. habla más fuerte, Ahora ¿no? él Sí. está Casi hablando como A ver, ministro. si se habla Pero fuerte en los sucedió petas, él lo también- hace a los gritos prácticamente. Sucedió ¿verdad? también con Dani Durán. Dani Durán habló primero antes de que su confirmación Sí. sea oficializada por el presidente electo, digamos. Igual me parece, Sí. perdón, ¿verdad? Pero me parece todo muy desprolijo, ¿verdad? Pero bueno, es mi opinión. A diferencia de Dani Durán, salvando la distancia de las carteras, digamos que son distintas. Una de educación, Sí. hablamos el mayor empleador prácticamente del país. Cuando se lo preguntamos acá, o fue consultado varias veces, Dani Durán decía, estamos viendo, sí, no, yo no tengo nada, ¿verdad? Fue relativamente cauteloso hasta el momento que No, fue pero- inminente, ¿verdad? Claro, pero no obstante, lo que yo digo es que fue Dani Durán el que dio primero las palabras Sí, eso es antes de la cierto. confirmación de Marito. Claro, o de sí, Mario. pero digamos Sí, cuando se lo ofreció, Sí, ahora, sí. Peta ya dijo, yo voy a ser asesor político del presidente, Sí. no se dijo nada, terminó pasando. Ahora yo voy a hablar soy el ministro, qué sé yo, ¿verdad? Y demás. Lo Bueno. dijo en Radio Encarnación Sí. con Bernardino Moreno, Bernardino perdón. Monjes. Monjes, ahí Sí. está. Bernardino Hay Monjes, alguien nuestro también que colega nos puede dar de más datos de Nacional. Encarnación. ¿Cómo? Invitado ahora. Invitado, sí. Vamos a ¿Sabe hablar algo de Itapúa? parte, sobre todo vamos a hablar parte también de lo que iniciábamos ayer en el Hablamos programa. ayer, sí. Que mucha gente estaba prendida y se le perdía un poco la pelota porque me escribían y decían, yo la verdad no entiendo por qué tan poca comunicación sobre sobre un ministerio De que en comunicación. teoría va a ser de comunicación, comunicación. tecnología y demás, ¿verdad? Me escribía incluso la colega Soledad Franco también y me decía, quedaba muy poco entendible y justamente el asesor del proyecto es el que menos se daba a entender, me Un decía, ministerio de ayer, comunicación con problemas de comunicación. desde su nacimiento. El asesor muy técnico. Sí, Sí. está con nosotros el diputado. Justamente, acaban de llegar ellos, de hecho, el diputado acaba de llegar desde el departamento de Itapúa, Walter Harms. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas tardes, noches. Un gusto estar en el programa. Hicieron todo ustedes, antes de arrancar, digamos, con el tema, hicieron todo hoy en Itapúa. Habló el presidente, habló Peta, que era otro que se estaba esperando. Hablaste vos después de la situación de Peta, inauguración con el tema arroz. O sea, hoy todo pasó en Itapúa. Aprovechamos la jornada, en realidad una jornada muy fructífera, ¿sí? Así fue. ¿Escuchaste lo del ex senador Peta? No tuve oportunidad, me comentaron que estuvo en contacto con un periodista de Encarnación. Sí, vi en el Twitter que le adelantó, le anticipó a una periodista acá de la capital de que va a ser el próximo ministro de Educación. Entonces eso ocurrió ahí. Ahora, estábamos hablando ayer de este proyecto de poder unificar un poco el tema de comunicación, tecnología y otras cosas más. También es un proyecto que se tiene que estudiar ahora. La gente de Patria Querida decía, nosotros vamos a plantear algunos cambios en esto. ¿Y cuál es la postura de usted, diputado? En principio nosotros entendemos que este auge un poco en la Cámara de presentar proyectos de creación de ministerios resulta como mínimo un poco apresurado. El Estado paraguayo hoy está sobredimensionado. La creación de ministerios conlleva sí o sí un aumento en el número de funcionarios públicos
Y lógicamente cuando se trae hacia los apurones y sin socializar y sin primero un poco explicar cuál es la visión que se tiene para la creación de un ministerio, lógicamente estamos ante la duda de saber si acompañamos o no. Particularmente todavía no tuve oportunidad de analizar en detalles el proyecto, pero la idea de aglutinar o de juntar, como se dice vulgarmente, en un solo ministerio, entes autárquicos hoy día que tienen funciones absolutamente distintas, me parece un poco complicado. Por un lado, la SICOM, que tiene una función, la CENATIC, que tiene absoluta, a pesar de que son un poco complementarias de alguna hermanas, forma, por llamarlo de una manera, tienen otra función, y lo que parece hasta traer los pelos es que quieren juntar a esos entes también a Conatel y a Copaco, que eso sí tienen funciones absolutamente contrapuestas. Por un lado, un prestador de servicios en el mismo ministerio con un ente que es el regulador y el controlador de ese prestador de servicios. Y el otorgador. Y el otorgador de la licencia, ¿verdad? Claro, y de alguna manera es el que es el dueño o el otorgador de... El que administra el espacio, el que ¿verdad? administra el espacio radioeléctrico adjudicado al Estado paraguayo, ¿verdad? Y me parece un guarará inmenso ahí que es difícil entender cuál es un poco el motivo por el cual quieren crear este nuevo ministerio. Está con nosotros Raúl de los Santos. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, un placer. Gracias a usted por la invitación. Es la Sociedad Paraguaya de Tecnología y Comunicación, es un núcleo, digamos, de... Sí, ¿Son operadoras de servicio? No, son... Somos profesionales, una Son asociación de profesionales y trabajadores de tecnología, la información y las comunicaciones. Siempre tratamos de hacer ese... Lastimosamente heredamos ese nombre de comunicación, ¿verdad? De hace muchos años, ¿verdad? Hoy en día siempre hacemos la diferencia que es la T de telecomunicaciones, la I de informática y la C de computación. Digamos, ahí están profesionales que están en los distintos rubros, ¿verdad? Tanto privados como públicos, sí, digamos. así mismo. ¿Qué pudieron conversar, si es que ya lo pudieron hacer y si es que pudieron conocer algo del proyecto? Ayer hablábamos nosotros en el programa y muy poco de participación de gremios, de operadores, ni de qué hablar de sindicatos de las distintas instituciones que de alguna forma van a formar parte todos de una cartera. Sí, nosotros sí hicimos el deber, ¿verdad? Vimos todo el proyecto y realmente el proyecto es un proyecto que tiene un espíritu muy interesante. El sacarle la C al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está espectacular, porque esa C está de balde hace, no sé, 40 años, ¿verdad? Porque era antes de radio, ¿verdad? Radio... Claro, y después explicaron que es comunicación Claro, vial, ¿verdad? Ya. no, claro, bueno, en realidad el espíritu está espectacular, ¿verdad? Convertir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el Ministerio de Obras Públicas y que se dedique a eso nada más y la comunicación Igual con pasarle la a C y otro todo, lado. No es que se dedica tanto, ¿verdad? ¿Cómo? Igual Mucha con- gente sí, igual con la C y todo, no es que tanto se dedica, digo, ni que tanto le distraiga la C, ¿verdad? Y justamente, entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos el espíritu de, aparte de eso, ¿verdad? La exposición de motivos, ¿verdad? Y realmente da pena la exposición de motivos, porque habla de comunicaciones, principio de publicidad, necesidad de comunicar, comunicación del gobierno, o sea estamos hablando directamente de marketing del gobierno, ¿verdad? Y por último dice, y las tecnologías de la información, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en este proyecto, así como está, nos parece a nosotros y digamos a muchos profesionales, nos parece que lo único que va a hacer es entorpecer el poco desarrollo que tiene hasta hoy la tecnología en Paraguay. Y encima que tenemos muchísimos problemas de accesibilidad, de altos costos de internet, de baja velocidad, la menor velocidad en toda América, ¿verdad? Entonces, esto lo único que va a hacer es decir, bueno, ahora vos vas a ser el segundo de este ministerio y si sobra presupuesto, porque acá, como está acá, es tecnología. Claro, según el orden de la exposición de motivos, pareciera ser que es potenciar todo lo que son canales, radios, algunos sistemas de comunicación No, inclusive- para el volumen de información, digamos. Inclusive da risa lo que dice acá, porque dice, en alguna parte dice, y realmente hasta tengo vergüenza en leer, dice algo de republicano, no sé, ¿verdad? O sea, que no entiendo yo por qué tiene que traer ese tema a un proyecto que supuestamente, como dijo uno de los diputados hace poco, que tendría que ser la tecnología, era el buque insignia de este proyecto, pero al final es la publicidad del gobierno, ¿verdad?
O sea, yo realmente en esa parte me da mucha pena por mis colegas y los abogados que hicieron esto, porque realmente no tomaron en cuenta que si, como vos bien dijiste recién, que son similares a la SICOM, ¿verdad? Pero similares porque tienen el mismo nombre de comunicación, pero uno es comunicación humana y la otra estamos hablando de infraestructura de telecomunicaciones, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, realmente si yo quiero hacer un proyecto, ¿por qué no miro Colombia, por ejemplo? Que Colombia en este momento es un ejemplo en toda América de exportación de servicios de tecnología, de valor agregado, de desarrollo de software, ¿verdad? Y que tiene un ministerio que le va muy bien, ¿verdad? Que se llama MINTIC, ¿verdad? Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, ¿verdad? Ayer, Pedro, decían ellos que justamente este era el espíritu colombiano en teoría. Estaba un poco fundamentado en lo que y la experiencia colombiana. Lo que Por decía el eso, asesor al presentar. El asesor decía eso, justamente, que dio excelente resultado y no hubo tantas disquisiciones, porque evidentemente también el tema de las tecnologías es comunicación. Sí. Hablaban hoy, por ejemplo, en el día de mañana todos los hospitales van a estar conectados en una red, se necesita también enseñar a la gente cómo utilizar la red y para eso se va a necesitar justamente una política de Estado en ese sentido. Ahora, Walter, esto está ahí presentado, está en el Parlamento. Ayer estábamos con uno de los proyectistas de esta iniciativa y él daba sus explicaciones, ¿no? Daba sus explicaciones sobre lo que se tenía que hacer y nosotros le preguntamos, pero escuchame una cosa, lo que vos estás diciendo se puede hacer ahora, simplemente lo que no hay es voluntad política para hacerlo. Y él decía, no, porque es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y daba los ejemplos, por ejemplo, de Conatel, que estaba más bien El Ministerio dependiendo de de obras públicas y así todo muy atomizado. Ahora, así como estamos, yo le decía, no podemos seguir, porque evidentemente cada institución que de alguna manera están relacionadas y de alguna manera tienen que trabajar de manera conjunta si queremos hacer desde el Estado lo que se tiene que hacer, bueno, se tiene que, digamos, no digo centralizar, pero de alguna manera estar conectadas. Yo creo que cuando hablamos de políticas públicas no hace Sí. falta que estén todos concentrados Ajá. en una sola institución. Las TICs, de la que tanto hablamos, que hoy no sé si se cambió el nombre, o sea, esas siglas que eran una década atrás tan incipientes, digamos, y que tuvieron un salto demasiado grande de importancia en cuanto a este mundo globalizado donde la comunicación, un poco el Internet o la Internet, como dicen algunos, son elementos fundamentales en el desarrollo de un país. No hace falta que estén en un ministerio, o sea, se puede perfectamente potenciar una secretaría, se puede perfectamente darle mayor énfasis a una visión a futuro o al crecimiento de ese sector sin necesidad de conglomerar y tal vez distraer recursos humanos inclusive de sectores que también son importantes. Hoy Conatel, a pesar de que esté bajo el rango, o sea, en el organigrama del Ministerio de Obras Públicas, desempeña, o sea, tiene funciones que hacen a la Contraloría y a la administración del espacio radioeléctrico, ¿verdad? ¿Por qué no dejar que siga cumpliendo su función? O sea, depende de los recursos que se le den, depende de la capacidad de la persona que está al frente. Hoy Conatel es un ente reconocido a nivel mundial que tiene, digamos, mucho mayor también relacionamiento con sus pares a nivel mundial. Fue premiado en distintos ámbitos por la tarea que realizó, transparentó absolutamente la distribución o la adjudicación de las frecuencias. Entonces, ¿por qué no dejar que siga haciendo su trabajo? Yo no entiendo. O sea, disculpe, vos sabés que justamente hablando con la directora de Conatel, la presidenta de Conatel, ella no veía con malos ojos esto. Lo que sí decía, sí concretamente, que los entes reguladores tienen que ser fuertes.
Pero claro, si están todos bajo una misma órbita, Claro, ¿cómo hacer? una contradicción, pues. Claro, después va a depender, suponiendo que haya un, no sé, un viceministerio de regulación de telecomunicaciones, nunca va a tener la autonomía que tiene cuando hay una responsable al frente, siempre va a depender de la voluntad política del ministro, ¿verdad? Y nosotros, recordemos más un tiempo atrás, las radios piratas, las radios, las radios superpuestas, las radios comunitarias que no cumplían ese rol, sino que eran absolutamente comerciales. Hoy eso se ha regularizado y el Paraguay tiene también hoy esa imagen de país serio en ese sentido, porque recordemos que nosotros como país formamos parte también de una distribución de frecuencias que no nos involucran solamente a nosotros, sino que Paraguay tiene acuerdos y tratados firmados en ese sentido y que hoy día se respetan absolutamente, pero el fortalecimiento de esas políticas de telecomunicaciones, de comunicación y de hacer que seamos cada vez más, estemos más a nivel del mundo, como decía acá Raúl, trabajar en mayor ancho de banda, de mayor velocidad de internet, de mayor accesibilidad. Lógicamente son cuestiones pendientes y que tenemos una deuda en ese sentido, pero no pasa simplemente por estructuralmente o administrativamente crear un solo ente y perder de vista lo más importante, que es la eficiencia y tal vez la competitividad en estos campos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta tenemos más con Raúl, por supuesto, y el diputado. Pero Mariana, antes, Pedro me decía hace rato que venía con la melena al viento, prácticamente con la música que estaba Con el escuchando. frío no importaba. Ese. Me encanta porque Pedro sabe sentir la música y es tiempo de sentir la música. Para ello siento los clásicos 107. Sentí la voz también online en 7.com.py y en sus redes sociales @radio7. 1077. Creo en una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se quiebra mostrando lo mucho que amamos hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor, porque es mío y tuyo. Consumo orgullo paraguayo como vos. Entérate más en paraguayocomovos.com.py, en Facebook e Instagram, impulsado por la UIP Joven, Capazu, el Ministerio de Industria y Comercio y Paraguay Marca País. Mariana, por favor, tenés la pregunta. Sí, para Raúl de los Santos de SOTIC. Ayer le preguntaba algo, digamos, un poco similar al diputado de Patria Querida, pero me gustaría saber si ustedes, como organización, tienen, decías al inicio, hicimos la tarea, es decir, ya te conoces el proyecto, tenés los peros, tenés los reparos. Sí. Si ustedes como organización van a plantear, digamos, modificaciones, se van a tomar quizás el trabajo de decir, bueno, Sí. Este es nuestro agregamos aporte. esto, este es nuestro aporte, digamos, a la discusión, van a pedir que eso sea retirado, no sé, o sea, ¿cuál sería un poco la estrategia fuera de lo que es la discusión mediática, como para mover un poco también el órgano legislativo, plantear justamente las modificaciones, ¿Y sobre qué solicitar puntos, verdad? audiencias Sí, quizás, claro. es decir, ¿qué tienen pensado hacer? Sí, el primer punto es que nosotros ahora lo que hicimos es hacer un comunicado en donde nosotros repudiamos el proyecto como está hoy, Sí. ¿verdad? Pero reconocemos que ya es hora que salga la sede del Ministerio de Obras Públicas. Eso sí, ya reconocemos, ¿verdad? Entonces, nuestro planteo es el siguiente. Formar, sí, un ministerio, pero un ministerio de TIC. ¿Qué significa un ministerio de TIC? Significa que el objetivo y la razón de ser de ese ministerio van a ser las telecomunicaciones, la informática y la computación. El desarrollo de las tecnologías a nivel país, ¿verdad? Sacar ese término comunicación, porque yo le comento que ese término nos viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, desde el momento que nosotros fuimos fundados, ¿verdad? Todo el mundo, cada comunicación, entonces yo también soy parte de él, si soy de bibliotecario o si no. O sea, los que trabajamos en el área o en el área del saber de ciencia de la computación, ¿verdad? Decimos que ya es hora que la tecnología cumpla el rol que se merece, ¿verdad? Y el rol que se merece es que desarrolle realmente al país, ¿verdad? Si yo pongo $1 en marketing, yo no sé si me va a retornar eso en mi rentabilidad. Si yo pongo $1 en TI o en TIC, sí o sí te va a retornar en tu rentabilidad. O sea, si queremos realmente ser un país del siglo XXI, necesitamos que las tecnologías
de informática y telecomunicación y computación se desarrollen. Entonces, ¿qué queremos nosotros proponer? Primero que nada, Ministerio de Tecnología. que sea un ministerio de TIC. A ver, para ponerlo en práctica nomás, Sí. te sigo escuchando. Tomaríamos esto, todo lo que tenga que ver con tecnología y SICOM, por decirlo, No, SICOM saldría permanece SICOM en la misma línea. No, SICOM sería donde merece estar, ¿verdad? sea, igual- Relaciones públicas, de la presidencia, Claro, pero ustedes, publicidad, digamos, se no van a sé. ocupar de eso. SICOM Sí, queda fuera de fuera, esta propuesta de totalmente. ustedes y se abocan a lo que es tecnología. Así mismo, nos abocamos ahí y Conatel hasta puede permanecer, se buscaría alguna figura en donde la presidenta de Conatel tenga ciertas, digamos, atribuciones, ¿verdad? Y que el ministro no influya en esas atribuciones, ¿verdad? Como dijo el diputado, que le ponga su radio porque es su correligionario, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es importante las telecomunicaciones como parte del desarrollo del país, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos tener nuestra fibra desde Asunción hasta salida al mar, ya como sea. Hoy en día se está haciendo la fibra a través de las antenas de alta tensión por Foz de Iguazú. Bueno, eso va a ser reducción de costo, ¿verdad? Aumento de ancho de banda y podemos trabajar mejor, digamos, porque hoy no podemos trabajar con nuestra red de telecomunicaciones, ¿verdad? A pesar de que tenemos algo, pero nos falta todavía mucho, ¿verdad? Entonces creemos que saliendo la SICOM y Copaco, por supuesto, ¿verdad? Porque Copaco nos mintieron hace mucho tiempo, que nos dijeron que era una SA y qué sé yo, era una mentira, una falacia, ¿verdad? Copaco también tiene que salir, que busquen otro organismo para Copaco, ¿verdad? Y nosotros nos dedicamos exclusivamente al desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y computación, entendiéndose por telecomunicación el mejoramiento de la infraestructura de nuestro Internet, ¿verdad? De informática, ¿verdad? Desarrollar la capacidad que tiene el paraguayo. No sé si ustedes saben, si entran en el Apple Store, ¿verdad? Y buscan aplicaciones paraguayas, nosotros tenemos más aplicaciones que el resto de Sudamérica. O sea, Paraguay es un foco de desarrollo de aplicaciones increíble, ¿verdad? ¿Y por qué no seguimos dándole capital a esa gente para salir realmente, rápidamente de la pobreza? Comentábamos antes, ¿verdad? La posibilidad que nosotros tenemos con pequeñas capacitaciones que se pueden hacer en San Pedro y en Cazapá, ¿verdad? Sacarle a esos chicos de la pobreza y que a los 15 días estén desarrollando páginas web al lado de Copaco, ¿verdad? Que tiene su red de fibra óptica y que no necesitamos invertir nada, solamente levantar un switch y ya va a tener alta velocidad, ¿me entiendes? O sea, todo eso hay que hacer, pero no podemos perder el tiempo con publicidad del gobierno. Tenemos que focalizarnos en la tecnología. Esa sería la propuesta nuestra, ¿verdad? Diputado, normalmente cuando uno presenta una iniciativa legislativa hay como toda una liturgia parlamentaria para presentarla. Sí. Una de ellas es, y justamente me reí cuando Raúl mencionaba el tema de los actos públicos de gobierno, ¿verdad? Hacerlo público, ¿verdad? Normalmente en una conferencia de prensa o en las sesiones, ¿verdad? Y yo presenté esto, ¿verdad? Esto, si no fuese por un grupo de medios que se enteró, digamos, iba a pasar desapercibido, ¿verdad? Es más, es tal el nivel de desorganización en la presentación del proyecto, en la construcción en sí misma del proyecto, que una de las firmantes ya retiró su firma, a menos de 48 horas de presentar, ¿verdad? Del proyecto. Y yendo a lo que decía Raúl, yo creo que nos estamos olvidando de un tema, Raúl, o diputado, que es para mí trascendental. Los que defienden el proyecto, ayer vino un vocero del proyecto, hoy a la siesta hablaba ya otra persona. Yo creo que después del desempeño que tuvo el de anoche, parece que lo cambiaban de vocero. Hicieron bien en cambiar, pero no todavía el que pusieron de vuelta, porque todavía tampoco pudo responder la pregunta que hacían en Ñandutí, ¿verdad? Y le decían, ustedes están subjetivizando el problema, porque están hablando más de la persona que va a liderar el ministerio y no del tema del ministerio. Y yo lo que estábamos hablando con un grupo de amigos, le decía yo, en realidad la subjetividad la pusieron ellos en el escenario, en el contexto. Porque eso no pongas al sobrino del dueño, del mayor operador, operador de medios privados de Paraguay, ¿verdad? O sea, para eso no lo pongas al sobrino, poner a otra persona, ¿verdad? Entonces, si vos no querés que te metan en el contexto, no pongas vos en el contexto, ¿verdad? Por eso que yo creo que para mí, lo que vos planteás, Raúl, desde la Cámara, me parece genial sociedad. Pero en realidad lo que estamos viendo acá es un intento de concentrar mucho poder, ¿verdad? De manejar desde la canilla hasta el vaso de agua, hasta el agua que vas a cargar, todo vas a manejar, ¿verdad? Entonces quiero saber tu opinión política sobre eso, ¿verdad? Bueno, primero que estoy seguro que ninguno de mis colegas
que son los proyectistas, tienen idea de qué es lo que firmaron. Porque generalmente cuando uno tiene una iniciativa parlamentaria para algún proyecto, lo primero que hace es socializar, primero en la bancada, después en el resto de otras bancadas del mismo partido, se las hubiere. Tratando de buscar apoyo, y después con ¿verdad? el resto de los colegas. Esto es una cuestión que a mí por lo menos me empezaron a consultar desde los medios antes que ni siquiera ninguno de nosotros se ha comunicado, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, estoy seguro, por no decir todos, la gran mayoría de los que firmaron el proyecto no tienen ni idea de qué se trata. Por otro lado, yo lo escucho a Raúl, que es en realidad el único de los que estamos aquí sentados que entiende, que es profesional en el tema y sabe a profundidad, darme la razón en el sentido que él da énfasis a la necesidad de potenciar o fortalecer las TICs en el Paraguay. Y no hace falta conglomerar en un ministerio otros entes que no tienen absolutamente nada que ver. De última tenemos la Secretaría Nacional de TICs, de la Senatics. ¿Por qué no fortalecemos la Senatic? ¿Por qué no le damos mayores recursos? ¿Por qué no permitimos que se ponga a la altura técnica de las necesidades para que se haga lo que decía Raúl, hacer llegar, sobre todo a los jóvenes, la posibilidad de formarse y tener mayor capacitación y recursos también para la creación de páginas web, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Hace falta crear un ministerio donde no quiero entrar en la especulación, porque en realidad no me consta que sea así, de darle a un sector o a un grupo mayoritario de medios la posibilidad de administrar o tener poder sobre algo tan sensible como son las comunicaciones. Pero en ese sentido yo me quedo con lo que escuché acá de Raúl, ¿verdad? Él decía, Sicon afuera, Copaco afuera, Conatel afuera, y nos quedamos con las TICs. Bueno, quedémonos con una Senatic fortalecida, con recursos, con el respaldo del Ejecutivo, y dejemos que Conatel haga su trabajo, que tengo entendido lo está haciendo bien. Potenciemos Copaco y si hace falta que desaparezca, porque no tiene competitividad en un medio tan competitivo hoy en día como son las comunicaciones telefónicas, y dejemos que la SICON haga su trabajo, y si tiene que ser como secretaría está bien, o si tiene que ser nomás de la Presidencia de la República y bueno, que desaparezca como secretaría y sea simplemente un órgano administrativo del Ejecutivo. Pero por lo que yo sé, por lo que escuché hasta ahora, lo que se quiere dar a la persona designada por ocupar la SICOM la posibilidad de administrar un ministerio que va a tener funciones que hacen a competencias absolutamente dispares como son las que se están citando en este momento. Yo me quedo de lo que me quedo acá como lo más sustancioso y lo único importante es la necesidad de fortalecer las TIC en el Paraguay. Raúl quería decir, Sí, quiero comentar nomás algo. Que nosotros siempre nos quejamos de Copaco, ¿verdad? Y yo les puedo asegurar que la red hoy que tiene Copaco de fibra óptica es oro puro. Oro puro es. Falta alguien con patriotismo que agarre Antelco. Copaco. Me gusta lo de Antelco, bien del viejazo. Yo soy del viejazo, ¿verdad? Bueno, que agarre Copaco realmente. Y con los profesionales que tiene hoy, puede ser rentable en un abrir y cerrar de ojos. Porque hoy Raúl, ¿cómo? uno de los puntos que menciona el proyecto es justamente la potestad es promover y administrar el desarrollo y la construcción de las redes de fibra óptica. Ojo con eso. No, Porque la te red digo ya que es concentración de poder, ¿verdad? Sí, la red ya existe, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que quiere No, que quieren Copaco ampliar, se ¿verdad? venda, ¿verdad? Porque la red que está hoy, resulta ser que en telecomunicaciones es así, es fácil como este cable, ¿verdad? Yo puedo poner un cable que dure 40 años y pongo un dispositivo un dispositivo nuevo en los extremos que me cueste hoy en día $1 y convierto ese cable en 100 cables. O sea, esa posibilidad tiene Copaco hoy. o sea, estamos hablando, por último, Raúl, ¿qué está en ese proyecto que se está pasando de alto en cuanto a dinero, Sí. en administración de plata? No, Hay no. 3 o 4 puntos, creo que me mencionaban, No. que o son más, en donde directamente se va a administrar dinero, ¿verdad? Sí, primero que nada me sorprende que, por ejemplo, hablan de la absorción del Fontet,
Y aparte de eso, dice que el 50% de los recursos afectados al Fondo de Servicios Universales iría a este ministerio, directo, 50%. Los fondos universales. De los fondos Estamos- universales, o sea, están estamos hablando mucho. tocando mucha plata, digamos, al llevar a este ministerio que se va a ir el 99,5% a publicidad. Sí, así es. Bueno, gracias Raúl. Vamos a seguir hablando de este proyecto, por supuesto, y te invitamos próximamente para poder hablar también con demás voceros del proyecto. ¿Verdad? Cuesta encontrarlos hoy, ¿verdad? Pero cuando aparezcan te llamamos, por favor, para estar. Así que te agradecemos. Un placer. Bueno, diputado, muchas gracias por venir. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? ¿Se va a candidatar a qué? ¿A presidente de la Junta de Gobierno? ¿Ustedes van a lanzar No, el...? es prematuro. El presidente hoy dio claramente un mensaje a la dirigencia de Itapúa que nos reunimos en Encarnación. Primero, él está convencido de que ya casi no hay posibilidad, nunca cerrarle todas las puertas, ¿verdad? No hay posibilidad que él asuma al cargo para el que fue electo y proclamado. Ya no va a ser senador, pero él va a seguir siendo líder del movimiento Honor Colorado, que es un movimiento con una gran estructura a nivel nacional. Repite siempre hasta el cansancio, él no va a dejar la política, va a seguir colaborando a construir un Paraguay mejor para todos los paraguayos. Y como él siempre dice, de la cancha no lo van a sacar algunos actores, solamente lo va a sacar Dios. Y por otro lado, seguramente dentro del movimiento evaluaremos a futuro quiénes van a ser los candidatos, porque lo que sí estamos seguros es que Honor Colorado va a presentar candidaturas en todos los cargos electivos, desde los partidarios hasta cada uno de los municipios del Paraguay en el 2019, en la interna del partido, 2020, la interna del partido. Horacio Cartes está en la política y de eso, de lo que estamos seguros los que formamos parte del movimiento, que vamos a seguir fortaleciendo el movimiento y, como decía él, algunos se irán, pero muchos más van a venir. Gracias, diputado. Muy amable. Gracias a ustedes, muy agradable estar en este programa y Te esperamos próximamente. Vamos a hacer otra invitación, ¿eh? Joder. Se hace robarche. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y el 2 de agosto en los cines del país, Leal, la nueva película paraguaya Mariana. Así es, falta cada vez más poco, prepárense porque este 2 de agosto se estrena Leal. Esta es la nueva película paraguaya que tiene crimen, drama, acción y gran expectativa también, con un gran elenco nacional e internacional: Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Frigerio, Mauricio Yortac y Gonzalo Vivanco. Leal está inspirada en hechos reales, cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Leal, 2 de agosto, solo en cines. Pausa y ya volvemos. These sensations fade in, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Creo en una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se quiebra mostrando lo mucho que amamos hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor, porque es mío y tuyo. Consumo orgullo paraguayo como vos. Entérate más en paraguayocomovos.com.py, en Facebook, en Instagram también. Es impulsado por la UIP Joven, Capazu, el Ministerio de Industria y Comercio y Paraguay Marca País. Vamos a hablar de educación, señores. Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo la educación? Vamos a hablar de educación. Está con nosotros Oscar Charotti de Juntos por la Educación. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? Tenemos una Gracias. sorpresa para vos hoy. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué ¿Qué tal? tal, Pedro? ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Tanto se dijo que elige ministro, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, si- tenemos una sorpresa para esta Ruth Sí, Baniagua sí. también con El nosotros. designado Ruth, ¿cómo está. estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, para vos también tenemos una sorpresa, Ruth. Sí. Y ¿Cómo esta es la... ¿Cómo los que tan pocos hinchas del Paraguay son tan fáciles de identificar como lo nacional? O sea, lo nacional. Con Los los nacionales, nacional, sí. sí. Los albos Ah, somos... sí. ¿Verdad? Nosotros ¿Vos también, los albos- vos también tenés como club? Yo soy algo... Te Oh, voy a mostrar mi ahora arte. ya sos de Nacional. Ya les voy a mostrar. No me voy a andar discutiendo con ustedes mientras Bueno. tenemos que hablar de cosas más importantes Dale. en Está este bien, país. dale. Bueno, una nota a Eduardo Peta. Sí. Radio FM Encarnación o AM Encarnación, que me disculpe el colega Bernardino Morínigo. Sí. Monjes, la pucha, me estoy equivocando en los Que te apellidos. disculpo, Rafael. Monjes, que me vuelva a disculpar si me estoy equivocando en la frecuencia, porque Radio Encarnación está en AM y FM. Sí. ¿Qué decía Eduardo Peta ante la consulta del colega Bernardino? Decía lo siguiente. A ver. Eduardo, ¿qué vio en vos el presidente electo Mario Abdo Benítez para pedirte que vos seas ministro de Educación? Porque tengo que serte sincero que hasta a mí
me resulta un poco difícil conversar contigo de escuela, de colegio, de maestros y demás, porque hemos conversado cuando vos estabas como senador, como fiscal y demás, pero me da la impresión de que escucharte hablar, Eduardo Peta, ahora, como te digo, reitero, de escuela, colegio, maestros y demás, no sé, como que este Eduardo Peta, no sé si me estoy explicando. ¿Qué vio en vos el presidente para que te pida ser ministro de Educación, Eduardo? Porque tenés condiciones, evidentemente, ¿no? Pero tal vez para otros cargos, Eduardo, ¿eh? Mira, a ti así, Bernardino, no sé, habría que preguntarle al presidente, pero me pidió, me dijo, creo que hay honestidad, y no solamente honestidad e integridad. Él me dijo eso, porque una cosa es poder tener honestidad y otra integridad. Hay control, conoces el tema de control, hay mucho carácter y mucho diálogo, porque cuando fui director de una institución pequeña como la Caminera, he recorrido y llegado a más de 300.000 alumnos, tocando corazones en el diálogo de que su vida es importante, y lo hice en la Encarnación, recorrí el país. Entonces, aquellos que me dicen que no hay un vínculo de diálogo con cosas, bueno, habría que probar si eso es verdad o no. Sí vamos a hablar con el docente, con el director, con el último docente. Va a estar abierta la posibilidad del diálogo con su ministro y por sobre todas las cosas el interés de crear la comunidad educativa, reconstruir, donde papá y mamá vamos a conversar, un ministro que va a decirle: tu hijo es importante, mamá, tu hijo depende de la educación en la escuela, mamá, no pretenda llevarle, porque a veces dice el papá: vos ya sos portachón, mi hijo, ¿sabes qué? Es hora de ir a la escuela, venía a ayudarme a hacer albañil y hay una deserción escolar. Ahí vos tenés una chica embarazada con un problema que de un embarazo. Bueno, parte de lo que decía entonces el ex senador Eduardo Peta, clarísimo, decía, van a tener un ministro con el que se va a poder conversar. Me pidió y me vio ciertas cosas que tienen que ver con la integridad, con la honestidad y, por supuesto, él decía ese acercamiento que ya tiene como ex titular de la Policía Caminera, con muchos estudiantes del país, en donde tocó corazones, es lo que mencionaba Eduardo Peta. Obviamente no le voy a pedir a nuestros invitados que nos digan si están conformes o no, de acuerdo, no, porque no es oficial, ¿verdad? No, pero oficial, digamos, es una cuestión... por lo menos... Oscar y juntos ponen y sacan ministro, más o menos, hay que ver un poco. No, yo lo que sí quiero preguntar es el perfil. Claro, ese es el perfil. Independientemente de la persona, claro. ¿verdad? ¿Hay alguna opinión acerca del perfil? Estamos hablando de una persona, evidentemente, del rubro político, ¿verdad? Algunos decían, nosotros preferimos a un político antes de un técnico por la administración de recursos que tiene la cartera. Hay, digamos, ya que, si bien es cierto, no está confirmado, pero aparentemente es el perfil político el que se eligió. ¿Hay alguna apreciación? ¿Se esperaba tal vez algo más técnico? Bueno, a ver, yo creo que la designación de quién como ministro forma parte de la misma ecuación y ahí habría que sumarle al equipo del ministro, ¿verdad? En muchos países donde han resuelto poner un liderazgo de corte político al frente de un ministerio, indefectiblemente han tenido equipos técnicos de altísimo nivel, es decir, los viceministros han sido técnicos que de alguna u otra forma han garantizado la toma de decisiones basadas en evidencias y digamos los procesos tal cual como corresponde. Pero un poco para sintetizar esto que preguntabas realmente sobre cuál es el perfil, y en este caso no solamente del ministro, repito, del ministro y del equipo, estamos hablando realmente de que hoy en día tenemos al frente uno de los desafíos más grandes de transformaciones políticas, institucionales y culturales que supone que el trabajo educativo que tenemos que llevar para adelante. Y eso supone también de que efectivamente ese equipo de trabajo, por supuesto liderado por el ministro, tiene que tener un componente realmente, como siempre decimos, tienen que tener mucho coraje para las transformaciones que suponen estos procesos de transformaciones. Mucho coraje y un profundo compromiso ético con la causa. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, conocimiento del sistema, lo que supone en gran medida ir desterrando la discrecionalidad en la toma de decisiones de políticas públicas y por otra parte con una visión muy clara de que
un sistema educativo no se reconstruye o no se construye en un periodo de gobierno. Hay un antes y hay un después. Que un sistema educativo no se construye desde la centralidad de un Ministerio de Educación, sino que efectivamente en función y en base al diálogo y consenso desde cada una de las comunidades a lo largo y ancho del país. Ruth, sin hablar de la persona en sí o de la designación, me interesaría escuchar tu opinión acerca de las formas en las que se está llevando el proceso a la designación de un ministerio y de un ministro que, según escuché ya y a lo largo de los 2 años, ¿verdad? 2 años que estamos acá en el programa. Sí. De los 2 años que tenemos el programa, se viene hablando de que este va a ser un momento clave, que este es el momento clave. Y los estudios dicen, efectivamente, ahora O nunca. o en 50, 60 años estamos fritos, ¿verdad? Entonces, las formas en las que se está tratando la situación, en donde aparentemente hay hermetismo por un lado, pero sale una persona y dice, yo ya soy, prácticamente dice, soy el ministro, esto es lo que se va a hacer, a esto apuntamos, se están reuniendo muchos grupos especializados para buscar un consenso en la visión de lo que se tiene que hacer como país, pero unilateralmente una persona dice, esto es lo que vamos a buscar. O sea, las formas más allá de las personas, ¿hay alguna opinión acerca del mensaje que se está dejando? Las formas pueden afectar la gobernabilidad. De hecho, cuando se requiere un consenso, se necesita que los actores involucrados, como en este caso gremio, la institucionalidad del ministerio, la sociedad civil, las organizaciones que estén apoyando, fijan mucho en las formas porque ello sentará las bases para la gobernanza. Y el apoyo o no que puede tener un ministro a las decisiones que va a tomar y sobre las cuales podría asentar una plataforma para transformar. Un ejemplo te pongo. Si no tienes o tienes poco apoyo del gremio, te va a ser difícil la negociación con la planilla docente para los cambios. Te enfatizo más aún el ejemplo. Paraguay ha venido desarrollando una reforma que ha estado muy enfocada en lo curricular en los últimos 10 a 15 años. ¿Eso a qué te lleva? A que has tenido baja calidad de aprendizajes y por lo tanto ahora tendrías que enfocar en cómo mejorar más aún la enseñanza, la calidad, el centrar en el reconocimiento de los docentes. Por lo tanto, vas a tener que tener un perfil necesariamente tecnopolítico para poder asentar las decisiones. Tecnopolítico, ¿qué significa? Que no solamente tengas conocimiento de la política educativa sectorial, sino que tengas conocimientos de currículum, de didáctica incluso, para poder conversar y tener legitimidad a la hora de conversar con los docentes. Para poder estar a tono, como se dice. Vamos a arrancar con Felipe Mariana ahí. Una misma línea que plantea Toto, no mejor, pero tal vez siendo un poquito más incisivo, bien a mi estilo. Se ríe ya, Oscar. Más allá de las formas, yo diría tal vez el poco cuidado que se tiene con un tema tan delicado como debería ser la educación. Uno, primero, y yo vengo repitiendo esto no ahora, sino que hace rato, es todo el tiempo que se dejó estar este tema, hizo suelo fértil para que salga ese tipo de iniciativa, ¿verdad? Me voy a candidatar yo ya soy ministro, yo dejo de ser tanto lobby que pasó por Marito Roga, de sindicalistas, que están en su derecho, ¿verdad? Alguna ONG que lo hizo, de los medios de comunicación se hizo también algo. Hay algo como de bastardeo sobre el tema de la educación, de poco cuidado al menos, para no ser tan duro, un tema que debería ser, como vos decís, prioridad, ¿verdad? Y decir, no, este es nuestro norte, más allá de la persona incluso, tenemos muy clara la película, pero no, dejamos pasar el tiempo, corre el agua, y ahora tenemos ya a alguien que habla en una radio diciendo, no, van a tener a mí como ministro, dando inclusive ya una línea de ejemplos de por qué hay deserción escolar, y uno ve y lo hace diciendo, inclusive, toqué el corazón de los estudiantes cuando fui ministro, director de la caminera. O sea, me parece todo muy desordenado, me parece, Oscar, amigo, yo nomás soy muy grave mi análisis. O mi comentario. Yo creo que tenemos que reconocer también, a ver, si mal no recuerdo, creo que en el gobierno de Horacio Cartes el último ministro en nombrarse fue el de Educación. Si mal no recuerdo. La verdad no recuerdo. Creo que estuvo por ahí. Sin embargo, presentó todo junto, Sin embargo, en el mismo momento. Pero se fue también en parte, digamos, designando y diciendo quiénes. Después se hizo la presentación en general. Sin embargo, también tenemos que reconocer que en este periodo
creo que el énfasis con respecto al tema de educación ha sido bastante mayor que en tiempos anteriores. Eso quiere decir que de alguna otra forma ya hay un reconocimiento mucho mayor de la importancia de lo sectorial, específicamente en lo que respecta a educación. Ahora, mira, yo creo que una cuestión en particular es, como decíamos anteriormente, si el presidente se está tomando su tiempo. No hay una ecuación que resulte mágica. En todos los casos, mágica. No hay una solución mágica. Acá no existe una bala de plata que sea la que efectivamente va a resolver todos los problemas. Entonces, digo, antes de sentarnos a prejuzgar, yo creo que nosotros como organización, como Juntos, elegimos justamente poner a disposición de este gobierno, digamos, toda la experiencia de estos últimos años, en función de construir una nueva agenda, de construir o dar cuenta en función al trabajo que venimos realizando de cuáles son las características principales para un equipo realmente, digamos, acorde a las necesidades y a la envergadura de los desafíos que se tienen por delante. Yo entiendo también de que hasta este momento tal vez no hay una definición oficial de quién efectivamente va a ser, y como bien vos decís, todos los sectores de alguna u otra forma están dando cuenta de cuáles son sus intereses. Mira, yo también creo que las transformaciones que devienen y que son necesarias van a afectar una serie de intereses. Necesariamente todos tenemos que poner, digamos, algo en esto, porque realmente ya no hay tiempo que perder. Vale. Mariana. Ruth, más allá del nombre, digamos, del ministro, porque con lo que haya tendremos que hacer, digamos. No obstante las tareas, podemos debatir luego el perfil, pero con el ministro que se ha designado vamos a tener que llevar adelante por lo menos las intenciones que tenemos. Si vos fueras, digamos, una asesora o estuvieras en ese lugar, ¿qué plantearías como primera medida? Es decir, sea quien sea el ministro, ¿cuál es la hoja de ruta, como le dice Oscar, o por dónde empezar? ¿Cuáles serían como esos primeros pasos que se deberían dar desde el MEC para caminar un poco hacia esta transformación que se espera tanto? Las decisiones de política educativa que se tienen que tomar tienen que basarse en evidencia. Paraguay lo que hizo fue formular una agenda educativa entre 2013 y 2018 y lo que habría que ver son los resultados de esa implementación. ¿Qué avances hubo en términos de lo que se planteó respecto de la inversión en educación del Producto Interno Bruto? Habría que ver los avances que hay en infraestructura, las mejoras que hay en cuanto a desempeño docente. Tendría que verse también el porqué de la inversión en primera infancia y cuánto más decisiones tomar para consolidar las decisiones y de manera que uno pueda ver esos avances en los niños, en los diferentes subniveles, pueda realmente mejorar la formación de la planilla docente. Para este momento existe una serie de evidencias científicas ya, desde Investigación para el Desarrollo y el Laboratorio Pedagógico se han generado evidencias como para dar cuenta de las prácticas pedagógicas. Hay mucha necesidad de trabajar lo que es la enseñanza de la matemática, la enseñanza de la comunicación. A ver, entonces, normalmente la recomendación, digamos, el primer paso sería la revisión de los resultados en base a lo que fue la agenda planteada y a partir de ahí seleccionar nuevamente las prioridades. Consolidar aquellas que han quedado a medio camino, revisarlas, incorporar medidas correctivas e incorporar aquellas que son de demanda potencial en este momento. Pedro. Justamente lo que comentaba Oscar sobre el énfasis que está haciendo en esta ocasión el tema de educación, ¿no? Es como que se está, conversando más, en fin. Pero ¿cuáles son los síntomas que en realidad se está poniendo más énfasis? Porque por ahí, quién sabe, ¿no? Por ahí la futura ministra ya es la hermana de Blanca Ovelar, por ejemplo. Por esto es un bulebú para que todo el mundo esté hablando de cualquier cosa, pero ya el tema está definido. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que uno tiene que ver para que la gente que también está mirando el programa y siguiendo de cerca esa incógnita de quién será el futuro ministro, sepan claro, sí, en realidad sí le está preocupando el tema educación a la futura administración? ¿Cuáles serían los síntomas para decir, bueno, sí,
Bueno, lo primero que habría que pensar es si hay un consenso en torno a aumentar la inversión en educación. Uy. La inversión es muy baja, los salarios de los docentes son bajos, la calidad de las infraestructuras es muy baja, los rendimientos de los estudiantes son bajos respecto de la media regional latinoamericana. Tenemos una cantidad de información en cuanto a las horas de clase, al calendario escolar también. O sea, vamos a tener que esperar el próximo presupuesto general de gastos de la Nación, la importancia que se le dé en ese presupuesto a la educación para decir, bueno, más que un discurso va a ser una realidad. Ese presupuesto ya se está haciendo ahora, ¿verdad? ¿O no? Permitime una consideración. Sí. Creo que nosotros estamos entre los pocos países de la región donde se desarrolla un proceso electoral y llegamos a plenas elecciones donde cada candidato prácticamente no tiene un equipo ejecutivo para. Y tal vez sea por el mucho tiempo entre las elecciones y efectivamente la asunción. Entonces lo que muchas veces pasa, y ya es constitucionario con nuestro país, es que el ganador empieza a armar su equipo inmediatamente, es elegido. Y administra la plata que le dejó. A diferencia de lo que el pasa plan. tal vez en Chile o le pasa en Brasil, donde bueno, una vez que son elegidos tienen N días inmediatamente para ponerse, entonces ya llegan con todo un equipo. Esa es una cuestión principal. Pero parafraseando un poquito a Fernando Reimers, una persona que ha trabajado en el proceso de reforma educativa acá en Paraguay y esto ahí ha dejado como parte de un aprendizaje muy importante de esa experiencia. Él decía de que en el sistema educativo se gobierna principalmente ya al comienzo con señales, señales claras. Exactamente. Bueno, y justamente esa señal es la que Están estamos diciendo acá. cuáles son, ¿verdad? Bueno, cuáles son esas señales las que no estamos... Oscar, te agradezco Claro. por el tiempo, muy amable. Ruth, muchas gracias. Lo esperamos próximamente, hablamos media hora y se pasó como si fueran que fueron 5 minutos. Claro, así es. Prometo no tenerles más sorpresas la próxima. Bueno, vamos a hacer una pausa, Mariana, y ya volvemos. Sí, yo tengo un recordatorio antes. ¿Puede ser? Sí, Sí. muy bien. El 2 de agosto se llega a las salas de cine Leal. Es la nueva película paraguaya de crimen, drama y acción. Un gran elenco nacional e internacional. Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Frigerio, Mauricio Yortac y Gonzalo Vivanco. Leal, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. 2 de agosto, solo en cines Leal. These sensations spare the insults, leave them for another day. Música siendo los clásicos 107.7 y ahora también a través de internet 7.com.py en redes sociales @radio 7py. Sentí la música Sí. 107.7. Muchas gracias, Pedro. Chao. A vos, chao. Gracias, Marianita. Gracias, Felipe. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit